Mi nombre es Wilson Alejandro y en este episodio estaremos hablando de sola escritura. Sola escritura, que quiere decir solo escritura, solamente la escritura o únicamente la escritura. ¿Cómo nace sola escritura? Bueno, sola escritura es el principio formal de la Reforma Protestante y nace en 1521 durante la Dieta de Worms, donde Martín Lutero es llamado a retractarse de sus conocidas y famosas tesis. Sin embargo, él, lejos de retractarse, más bien las defiende, y ahí nace su frase célebre que dice así: si no se me convence mediante testimonios de la Escritura y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado, contradiciéndose a sí mismos. Por los textos de las Sagradas Escrituras que he citado, estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. Dios me ayude. Amén. Claramente Lutero menciona que la única forma de poder convencerlo es a través de las Sagradas Escrituras. Ahora hablemos un poco acerca de las fuentes de revelación, que tiene mucho que ver con este principio de sola escritura. Cuando hablamos de fuentes de revelación, es importante tener en cuenta que tanto católicos como protestantes llegaron a un acuerdo y acordaron que la creación, por ejemplo, es la fuente de revelación general. Es decir, todo lo que vemos, cielos, mares, tierras, toda la creación en sí misma es una fuente de cómo Dios se revela, es una fuente en la cual nosotros podemos saber que existe un creador que hizo todas las cosas de una manera perfecta. Pero también existe una fuente de revelación específica o una fuente de revelación especial, como se le denomina. Y esta fuente de revelación específica o fuente de revelación especial tiene que ver con la palabra de Dios, con la revelación escrita de la palabra de Dios o la Biblia, como nosotros le denominamos, o las Sagradas Escrituras. Entonces, hasta ahí estamos en acuerdo con la Iglesia Católica Romana que existen dos fuentes de revelación, tanto la revelación general, que es la creación misma de Dios, y tanto la revelación especial o específica, que es la fuente de la revelación escrita. Sin embargo, el punto de disputa es que para los protestantes existe solamente una única fuente de revelación escrita. Sin embargo, para la Iglesia Católica Romana existían en aquel momento, en el siglo XVI, dos fuentes de revelación escrita. Reconocen a la Escritura, a las Sagradas Escrituras, como fuente de revelación escrita, pero ponen al costado también lo que es las tradiciones de la Iglesia. Entonces, al poner estas dos fuentes, la Iglesia Católica Romana dice, bueno, está bien, son las Escrituras, pero también la tradición. Entonces, hoy en día podríamos nosotros dar una mirada en el Catecismo Católico y podríamos visualizar en el punto número 95, donde dice lo siguiente. Artículo 2. La transmisión de la revelación divina. La Santa Tradición, la Sagrada Escritura y el Magisterio de la Iglesia, según el plan prudente de Dios, están unidos y ligados, de modo que ninguno puede subsistir sin los otros. Los tres, cada uno según su carácter y bajo la acción del único Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Está diciendo la tradición, la Santa Tradición, las Sagradas Escrituras y el Magisterio de la Iglesia. ¡Wow! O sea, las Sagradas Escrituras no pueden subsistir sin las tradiciones. Las Sagradas Escrituras no pueden subsistir sin el Magisterio de la Iglesia. Es lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica Romana. Finalmente dice que contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. ¿El Magisterio de la Iglesia contribuye a la salvación de las almas? Entonces allí tenemos un punto en el cual obviamente nosotros solamente aceptamos como única fuente las Sagradas Escrituras y no hay otra fuente de revelación. El sistema teológico romano
coloca la tradición al lado de las escrituras, colocando al mismo nivel de autoridad. Sin embargo, para la iglesia protestante no es así. Solamente las escrituras, las sagradas escrituras, son la única norma y regla de fe y de vida práctica para el pueblo de Dios. No hay otra. Tenemos que tener en cuenta también que sola escritura no equivale a nuda escritura. No, en nuda escritura quiere decir que solamente los creyentes deben leer únicamente la palabra de Dios, y cualquier otra confesión o cualquier credo o cualquier libro o cualquier otra norma de la iglesia pues está completamente descartada. No, sola escritura quiere decir que la Biblia es la autoridad máxima, la única autoridad, la única regla autoritativa que tenemos nosotros los creyentes, ¿correcto? Que podemos leer otras tradiciones, quizás libros, quizás confesiones antiguas, históricas, credos antiguos, claro que sí. Pero nuestra regla autoritativa por excelencia, la única regla de fe que tenemos, es la palabra de Dios. Bien, entonces esto debe ser claro, ¿no? Porque a veces hay mucha gente que dice, no, solamente debemos leer la Biblia, únicamente la Biblia, y nos cerramos en ello creyendo que no podemos leer absolutamente nada que no sea la Biblia, ¿no? Entonces esto hay que aclararlo. Sola escritura no es lo mismo que nuda escritura. Recordemos, por ejemplo, que los reformadores no vieron la tradición en sí misma como algo negativo. El problema estaba que se veía como algo destructivo cuando se usaba para suplantar o para compartir esa autoridad con la palabra de Dios. Entonces ahí viene el problema. No es que la tradición, digamos, no, la tradición es mala completamente en sí misma. No, el problema está en colocar a las tradiciones al mismo nivel de las Sagradas Escrituras. Ahí está el problema. Entonces, sola escritura no niega, ¿sí? No niega otras autoridades menores, correcto, pero sí sola escritura garantiza que nunca pueden estar estas autoridades menores a la misma altura de la palabra de Dios. Eso es lo que afirma este principio de sola escritura. Bien, ahora veamos qué dice la escritura. Vamos a ver en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Y dice así: y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo, escúchelo bien, sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Claramente vemos aquí en este texto que las Escrituras no son de interpretación personal. No son de interpretación personal. Y cabe mencionar aquí que en el mundo evangélico, al menos en el latino, existe una costumbre donde muchas veces se dice, hermano, ¿y qué significa este texto para ti? ¿Qué significa este texto para ti? Y esto, bueno, si significa ese texto para ti aquello y para mí significa otra cosa, estaríamos diciendo entonces que la escritura tiene diferentes significados al mismo tiempo, y de esa manera podríamos sacar textos fuera del contexto y hacer una nueva doctrina, y nacería diferentes doctrinas. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque esta práctica en la iglesia es inválida realmente, ¿no? O sea, no puede decir esto significa para mí, esto significa para ti, esto qué significa para aquello. Definitivamente eso no está bien, es una práctica que no es bíblica. Entonces la escritura no tiene significados distintos a la vez, no puede significar una cosa para mí, otra cosa para ti, otra cosa para aquel. Pues el principio de interpretación bíblica
uno de los principios, el más importante podría decir, es que la Biblia es su propio intérprete, la escritura es su propio intérprete. Es decir, un texto o un pasaje de la misma escritura va a interpretar otro pasaje de la escritura. ¿Sí? Entonces, ese es el principio de la escritura, es su propio intérprete. ¿Sí? Es su propio intérprete. También tenemos que aclarar, según este texto, que pues dice, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Ninguna de las enseñanzas de la palabra llegaron de una forma voluntaria. No es que a Pablo, a Pedro se les ocurrió escribir algo. No es que fue producto de un acto de voluntad o de deseo nada más, sino que cuando estos hombres hablaron de parte de Dios, hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Y eso tenemos que tenerlo claramente. Veamos 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 14 en adelante. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Claramente aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo que las sagradas escrituras te pueden dar sabiduría que te lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Las escrituras nos pueden llevar a la salvación. Las tradiciones no me van a llevar a la salvación. El magisterio no tiene el poder para poder llevarme a la salvación. Las escrituras sí son suficientes para poder darme salvación. Toda escritura es inspirada por Dios. Es inspirada. El término usado aquí del griego es la palabra theopneustos, que quiere decir respirada, soplada o exhalado por Dios. La palabra, las Sagradas Escrituras son exhaladas por Dios, respiradas de adentro hacia afuera por Dios. ¿Sí? Son respiradas por Dios, son exhaladas por Dios. Este principio de inspiración ha sido atacado desde el principio. Nos podremos ir al Génesis capítulo 3 y vamos a ver cómo la serpiente le dice a la mujer con que Dios os ha dicho. Esto no es algo nuevo, esto es algo que realmente viene sucediendo a lo largo del tiempo. Y muchas personas atacan este principio de inspiración de las Escrituras. Sin embargo, nosotros sabemos que la palabra de Dios es exhalada por Dios mismo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Por consiguiente, al decir nosotros sola Escritura, tenemos que tener en cuenta que es no solamente una porción de la Escritura es inspirada, sino toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es exhalada por Dios. Entonces la Biblia es inspirada por Dios. El autor es Dios. ¿Sí? Aquí hay un punto importante, puesto que mucha gente dice, no, pero la Biblia es humana. No, la Biblia es inspirada por Dios. El autor es Dios. A pesar que es escrita por autores humanos, la fuente de su última verdad y contenido proviene únicamente de Dios. Y Dios es infalible. Los seres humanos, los escritores humanos son falibles. Son falibles, pero Dios es infalible. Dios ayudó en las debilidades de esta naturaleza pecaminosa, de esta humanidad pecaminosa, de esta humanidad caída. Ayudó a estos hombres para que se preserve esta infalibilidad de las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Entonces Dios ayudó allí para que no afectara la infalibilidad de las Sagradas Escrituras, los errores humanos que pudieran existir. Entonces, a pesar de que la Biblia nos llega en palabras humanas, no olvidemos que su origen es un origen divino, proviene de Dios. La inspiración de las Escrituras y la inerrancia de las Sagradas Escrituras corresponden porque fueron inspiradas por Dios. La inspiración divina es clave al poder nosotros visualizar las Sagradas Escrituras como nuestra fuente autoritativa. Entonces no proviene del hombre, sino proviene de Dios. Veamos 2 de Pedro capítulo 3 versículo 16 ahora.
Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Pedro afirma aquí que hay cosas difíciles de entender, y no está hablando de los creyentes que se les hace a veces complejo poder entender o interpretar las Sagradas Escrituras, porque nadie puede entender a plenitud, a perfección, toda la Biblia. Lo que hace Pedro aquí es describir a aquellos falsos maestros que crean doctrinas de textos sacados fuera del contexto para poder fabricar estas nuevas doctrinas. Entonces las herejías vienen de hacer una perversión realmente de doctrinas fundamentales de la Biblia, de la palabra de Dios. Es sola Escritura la que juzga a los maestros, la que juzga a la iglesia, y no es la iglesia o los maestros los que van a juzgar a la Escritura. Entonces este principio hay que tenerlo claro, muy claro. Tenemos también Apocalipsis capítulo 22 versículos 18 y 19 que dice lo siguiente: yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro, si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. El canon ya está completo y está cerrado, no hay nada que añadir, no hay revelación nueva que agregar a la Escritura. La Escritura ya está completa. Ya tenemos el canon cerrado, ya tenemos el canon completo. No hay una nueva revelación que tengamos nosotros que añadirle a las Escrituras. Entonces, no podemos agregarle absolutamente nada. Recordemos que no hay infalibilidad en el hombre. Bueno, la Iglesia Católica Romana cree en la infalibilidad del Papa. El hombre es falible, el hombre puede fallar, pero la Biblia es inerrante, la Biblia no tiene error, la Biblia es infalible, es decir, no puede errar, no puede existir error en ella. No solamente que no hay error, sino que no puede equivocarse, no puede errar. Eso quiere decir inerrancia e infalibilidad, que son términos utilizados también cuando hablamos de las Escrituras. Las confesiones de fe, por ejemplo, son falibles, ¿sí? No son infalibles, pueden fallar. La Biblia es la autoridad de Dios y es la única que es inerrante y que es infalible, ¿sí? Es la única autoridad para poder obligar nuestras conciencias de una manera absoluta. Entonces, al menos con estos pasajes hemos podido ver que este principio de sola Escritura es importantísimo conocerlo, es importantísimo tenerlo y es importantísimo practicarlo. Y si quisiéramos hablar un poco más acerca de sola Escritura, pues sola Escritura, quien usa sola Escritura fue nuestro Señor Jesucristo. Cuando fue tentado por Satanás, Él utilizó sola Escritura, ¿sí? Con la frase escrito está, escrito está. Cristo utilizó sola Escritura, no utilizó alguna otra tradición, sino que utilizó escrito está. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, es la Biblia la que debe determinar tradiciones e interpretaciones que pudiera tener la iglesia. Toda práctica y doctrina de la iglesia debe estar en unidad, pues la palabra de Dios es divina y es inspirada, no lo olvidemos. Las doctrinas y las costumbres eclesiales siempre se deben alinear a la palabra de Dios. ¿Sí? A la palabra de Dios. El problema es que la Iglesia Católica Romana no abraza sola Escritura. Pero hay un problema más. No es solamente la Iglesia Católica Romana. Si bien es cierto, esto sucedía en el siglo XVI. Pero si vamos a la actualidad, podría atreverme a decir que la Iglesia latina se está también yendo en contra de este principio de sola Escritura. ¿Y por qué lo digo? Pues se está dando cabida a muchas nuevas revelaciones hoy en día. Y esto está sucediendo aún dentro de la misma iglesia. Aún hay costumbres o tradiciones que se están colocando al mismo nivel de las Sagradas Escrituras. Y cuando no estamos en sola Escritura, usamos
todo tipo de revelaciones, nos volvemos soñadores, nos volvemos supersticiosos, podemos hacer viajes al cielo, viajes al infierno, podemos nombrar apóstoles, podemos nombrar profetas, o nos podemos autonombrar patriarcas, nos podemos autonombrar hasta arcángeles tal vez. Cuando no venimos o no vivimos en sola escritura, empezamos a proclamar, a declarar, a decretar, y a creer en nuevas revelaciones, y recíbelo, y pensamos a atar y desatar, pensando que hay poder en nosotros, y esto completamente es extra bíblico. Entonces las revelaciones extrabíblicas son un común hoy en día en las iglesias latinas. Encontramos frases como, por ejemplo, el Señor me dijo, el Señor me reveló, el Señor me habló, y todo esto buscando muchas veces significados de sueños en cualquier lugar. Esto no es nuevo, esto podemos hacer una simple búsqueda en las redes sociales y nos vamos a topar con este tipo de cosas. Y no se va a la palabra como única fuente autoritativa por excelencia. Entonces la suficiencia de las escrituras ha sido pisoteada en el ayer, pero sigue siendo pisoteada hoy en día. La suficiencia de las escrituras ha sido atacada en este último tiempo, y no solamente por la iglesia, no solamente, sino aún también, por ejemplo, la psicología, que viene atacando la suficiencia de las Sagradas Escrituras. La escritura es suficiente. Y eso tenemos que tenerlo claro. La escritura es suficiente. Y si es suficiente para salvar, es suficiente para poder tratar con el principal problema que tiene el hombre, que es el pecado. La escritura trata con nuestro problema, que es el pecado. Por consiguiente, ese que es el problema más grave, el problema más fuerte, el problema con el que vive el hombre en el día a día. Y pues la psicología no va a poder resolvernos ese problema. Sin embargo, es atacada esta suficiencia de las Sagradas Escrituras, aunque muchos puedan decir que no. Entonces no podemos aceptar nuevas revelaciones doctrinales que pueden ser contradicciones también una con la otra, ¿no? Entonces siempre pongamos todo a la luz de las Sagradas Escrituras. Y encontramos también que cuando muchas veces hablamos de la reforma de la iglesia, o que la iglesia debe estar en una constante reforma bajo el principio de Ecclesia Reformata Semper Reformanda Secundum Verbum Dei, lo que significa la iglesia reformada siempre reformándose conforme a la palabra de Dios. Este argumento es utilizado por muchos. ¿Para qué? Para poder insertar cosas en el culto, para poder reformar la iglesia de una forma práctica, ¿sí? Y está ligado esto al pragmatismo, en lo cual se hacen prácticas dentro de los cultos, dentro del cristianismo, argumentando de que la iglesia debe reformarse, pero no es esa forma de reforma, no es de que yo tengo que insertar cosas al culto, que debo insertar cosas en la iglesia, o debo de insertar prácticas nuevas porque la iglesia siempre se está reformando. Esto es una aberración, esto es algo absurdo, esto no es el principio que se habla cuando se dice que la iglesia reformada debe estar siempre reformándose. Si bien es cierto, la iglesia reformada debe estar siempre reformándose, pero debe estar siempre reformándose conforme a la palabra de Dios, a la palabra de Dios. Eso es clave, eso es claro, conforme al principio de sola escritura. Entonces, eso debemos de tenerlo claro. Y para terminar, quiero culminar con este pasaje de Jeremías, capítulo 23, versículos 25 al 28. Y dice lo siguiente: he oído lo que dicen profetas que profetizan mentira en mi nombre, diciendo, he tenido un sueño, he tenido un sueño. ¿Hasta cuándo? ¿Qué hay en los corazones de los profetas que profetizan la mentira, de los profetas que proclaman el engaño de su corazón? Que tratan de que mi pueblo se olvide de mi nombre con los sueños que se cuentan unos a otros, tal como sus padres olvidaron mi nombre a causa de Baal. El profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño, pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano?, declara el Señor. Entonces aquí vemos un principio, un texto, un pasaje que ciertamente está muy claro. El que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. Y eso es lo que procuramos, o que lo que debemos procurar hacer día a día. Soñadores hay muchos,
Pero recordemos que la única regla autoritativa para nosotros como creyentes es la palabra de Dios. No hay otra regla que esté a la misma altura. No lo hay. Principio de sola escritura cree en que nuestra única fuente de autoridad es las sagradas escrituras. Solo escritura. La escritura es inerrante, la escritura es infalible, la escritura es exhalada por Dios. Y debe ser tomada con mucho temor, y debe ser tomada como tal, como esa regla autoritativa, como esa regla de fe, como esa regla de práctica, esa regla de vida que deberíamos de tener como creyentes. Entonces, les animo a poder vivir en sola escritura, ¿sí? Este principio de la reforma que ha sido violado en este tiempo, que viene siendo atacado y que hemos visto que aún ha sido atacado desde el tiempo de Adán y Eva, que ha cruzado, que aún ha sido atacado en el tiempo de Jesús, con Jesús mismo. Pero sin embargo, creemos que así como Cristo utilizó sola escritura para poder debatir directamente contra Satanás y vencerlo, pues así como Cristo venció con sola escritura, pues así nosotros debemos imitar que sola escritura debe ser ese principio que regla nuestra fe, ese principio que nos traza esa línea que tenemos nosotros como fe, como creyentes, como cristianos. Entonces, de esta manera concluimos con esta primera parte a lo que refiere sola escritura. Que Dios le bendiga. Hasta el próximo video, si el Señor nos concede y nos da la oportunidad de poder hacerlo.